Hay una pregunta que escucho cada vez más en el consultorio. ¿Hay alguna forma de levantar los glúteos sin poner implantes ni pasar por el quirófano? Es que no todo el mundo quiere o puede operarse. No todo el mundo busca un cambio radical. A veces solo queremos un poco más de firmeza, proyección o volumen, pero sin perder lo natural, sin tener que escondernos para recuperarnos, sin que duela más de lo necesario. Si te dijera que existen formas reales de aumentar el volumen del glúteo sin entrar a un quirófano, ¿me creerías? Hoy quiero contarte algo que pocas veces se explica bien, porque cuando hablamos de glúteos sin cirugía, enseguida pensamos en promesas mágicas, cremas milagrosas o resultados que no son reales. Pero la realidad es que sí existen tratamientos efectivos siempre que entendamos qué es lo que realmente estamos tratando. Y te lo voy a explicar fácil, con metáforas claras, desde mi experiencia y sin promesas vacías. Porque cuando se habla de glúteos sin cirugía, la información suele dividirse en dos mundos: El de los milagros en 20 minutos y el de los tratamientos reales con técnica, ciencia y estrategia. Hoy nos vamos directo al segundo. Piensa en los glúteos como un sofá. El relleno le hace grasa, da volumen. La estructura le hace músculo, da la forma. Y la tela le hace piel, define cómo se ve por fuera. Si queremos un sofá más mullido, no basta con cambiar la tela. Necesitamos trabajar el relleno y la estructura. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte. Te doy la bienvenida al canal donde hablamos con lenguaje simple y real sobre medicina estética, sin filtros, con criterio, ciencia y mucha pasión por ayudarte a tomar decisiones conscientes. Gracias por estar acá, porque informarte es el primer paso para cuidar tu salud y tu belleza de forma responsable. Si te interesa aprender sobre estética de manera clara, honesta y sin tecnicismos, suscríbete, porque acá hablamos con transparencia y pensando siempre en tu salud y tu bienestar. Antes de continuar, déjame contarte que este video lo realizo a petición de una seguidora. Me encantó su sugerencia, así que acá estamos, respondiendo a esa solicitud. ¿Alguna vez te pasó que te miraste al espejo o viste una foto tuya de espaldas y sentiste que algo faltaba? No es que tu cuerpo esté mal, no es que haya defectos, es simplemente esa sensación de me gustaría un poco más forma, más proyección, más curva, más confianza. Y ahí empieza la búsqueda. Google, Instagram, TikTok, y de repente el universo te muestra 1000 resultados. Glúteos sin cirugía, glúteos naturales, lifting sin bisturí. Pero, ¿qué de todo eso funciona realmente? ¿Y qué es puro humo? Si este tema te interesa, dale like al video ahora mismo. Así YouTube entiende que este tipo de contenido vale la pena y te sigue mostrando más educación estética basada en evidencia. Aumentar glúteos sin cirugía es posible, pero no se trata solo de poner algo ahí y ya. El glúteo es como un equipo de trabajo. Músculos, grasa, piel, ligamento, todos tienen un rol. Para que un tratamiento funcione, necesitamos trabajar con todo el equipo. La buena noticia es que no hace falta pasar por un quirófano para lograr un cambio bonito, natural y seguro. Antes de hablar de tratamientos, tenemos que entender la anatomía, porque sin esto es como dar recomendaciones para remodelar una casa sin saber si es de madera, cemento o ladrillo. En los glúteos tenemos 4 estructuras anatómicas importantes: huesos, músculos, grasa y piel. Si decimos huesos, hablamos de pelvis y cadera. La forma de tu pelvis actúa como el marco del cuadro. Algunas personas tienen un borde más proyectado, lo que naturalmente hace que el glúteo luzca más grande. Cuando hablamos de músculos, nos referimos a 3: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Estos 3 músculos son la base del volumen. Con entrenamiento pueden aumentar, pero muchas personas, por genética, estilo de vida o dolor lumbar, no logran hipertrofiarlos lo suficiente. Luego sigue la grasa. Este tejido es el almohadón natural del glúteo. Cuando es abundante, el glúteo se ve más redondo. Cuando es poca, la zona se ve más plana o más caída. Y finalmente la piel. Esta se comporta como la funda del almohadón. Si está firme y tensa, todo se ve más levantado. Pero si está laxa, incluso en un glúteo grande, puede hacer que el mismo se vea caído. ¿Por qué explico todo esto? Porque cada tratamiento actúa a un nivel distinto y el error más común es buscar uno solo que haga todo, y eso simplemente no existe. Ahora deberíamos entender por qué algunos glúteos pierden forma. ¿Por qué no? No es solo genética. Podemos tener pérdida de tejido con los años. A partir de los 30, nuestros músculos empiezan a disminuir su masa. Es como si los glúteos se desinflaran lentamente. Si no hay soporte muscular, la forma no tiene dónde apoyarse. Otra causa es la piel fina o con poco colágeno. Un glúteo con piel más firme refleja luz de otra manera.
se ve más redondeado. En cambio, uno con piel más débil luce más laxo y menos proyectado. También puede haber poco glúteo por una distribución de grasa desfavorable. A veces no es que falte glúteo, es que sobra adiposidad en los laterales o en la zona inferior, lo cual opaca o hace menos notoria la curva superior y le roba protagonismo a la zona glútea. Por supuesto, también puede haber poco contenido graso. Hay cuerpos que simplemente no acumulan grasa con facilidad en esta zona. Genéticamente, el banco de grasa puede estar en el abdomen, las piernas o los brazos, pero no en los glúteos. Y cuando falta ese componente, incluso un músculo bien trabajado, puede verse más plano de lo que realmente es. Todo esto crea la sensación de un glúteo más recto, menos firme o con menos proyección. Lo bueno es que existe un tratamiento para cada estructura. Por eso no existe un único tratamiento milagroso. Existen herramientas que podemos combinar según tu anatomía. Sabiendo esto, ahora sí podemos hablar de los tratamientos, cómo mejorar nuestros glúteos sin pasar por el quirófano. Y antes de ir a eso, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué buscas? ¿Más volumen, más firmeza, levantar, mejorar la celulitis o todo junto? Escríbeme, que quiero leerte en los comentarios. Acá empieza la parte que todos esperan, pero antes un aviso muy honesto. Ningún tratamiento no quirúrgico da volumen extremo. Lo que sí puede dar es un aumento moderado, natural y estético. Vamos de profundo a superficie. Con estructura ósea no hay mucho que podamos hacer, así que empecemos por los tratamientos que pueden ayudarnos a mejorar la musculatura. El primer tratamiento del que quiero hablarte es de la aparatología de pulsos electromagnéticos. Se trata de tecnología que estimula contracciones musculares intensas que serían difíciles de lograr en el gimnasio, las llamadas contracciones supramáximas. Ayudan a mejorar la forma del glúteo, elevarlo y tonificarlo. Estos dispositivos hacen contraer el glúteo miles de veces en una sola sesión. No reemplazan el entrenamiento real, pero ayudan a aumentar el volumen muscular, mejorar la forma, levantar el glúteo y marcar la línea inferior, pero requiere constancia. Es como hacer el trabajo pesado para que todos los demás tratamientos brillen más. Ideal para quienes no entrenan pero no logran hipertrofia, quieren acelerar los resultados o tienen un glúteo muy plano por falta de músculo. Este tratamiento es como mandar el glúteo al gimnasio, pero haciendo trampa. En 30 minutos de sesión, entrena el equivalente a miles de sentadillas. Sé que este tema genera muchas dudas y que puede ser confuso, así que si te quedan preguntas sobre este tratamiento, déjamelas abajo en los comentarios que con gusto te respondo personalmente. Entonces, ya vimos qué pasa cuando estimulamos el músculo desde afuera con pulsos electromagnéticos. El glúteo se activa, se fortalece, gana tono y proyección gracias al trabajo muscular profundo. Pero ahora te voy a llevar un paso más adelante, porque una cosa es entrenar el músculo y otra muy distinta es reorganizar el sostén que lo mantiene en su lugar. Y acá es donde entran las técnicas que no solo estimulan, sino que reeducan la estructura. Si los pulsos electromagnéticos son como llevar el glúteo al gimnasio, el endopil sería el ajuste fino, el tratamiento que tensa, eleva y devuelve firmeza al conjunto, incluso en pacientes que ya entrenan o ya tienen buen músculo, porque a veces el problema no es la falta de fuerza, sino la falta de sostén. Endopil es una técnica con microinyecciones estratégicas para crear soporte tridimensional, mejora la textura y da un plus de volumen suave. Es una técnica inyectable que muchas veces se confunde con un tratamiento de aumento y no lo es. Y te voy a explicar por qué. No trabaja rellenando, trabaja reordenando la estructura. Lo que hace Endopil es generar un tensado químico a nivel muscular y del tejido profundo a través de microinyecciones estratégicas que inducen miopexia, es decir, el músculo se eleva, miotensión, es decir, aumenta el tono, y una reorganización del soporte tridimensional del glúteo. El resultado, un glúteo que se ve más firme, más levantado y mejor definido, sin agregar grandes volúmenes. Por eso es que digo que Endopil es más un tratamiento de arquitectura que de relleno, que logra específicamente el efecto lift invisible, mayor firmeza, mejor definición del pliegue glúteo, mejora de la textura cutánea, atenuación de la celulitis leve y una redondez suave, natural, sin sobrecargar. No empuja el glúteo hacia afuera, lo recoloca donde siempre debería estar. ¿Y qué no es Endopil? Y esto es muy importante decirlo con claridad. Endopil no reemplaza el ácido hialurónico corporal, no reemplaza los bioestimuladores y no es un relleno. Es un complemento inteligente, ideal cuando el glúteo perdió tensión y sostén. Traído a tierra, Endopil no agranda el sofá, pero sí refuerza la estructura interna. Es como ajustar los tornillos, reforzar la madera y tensar el respaldo.
El sofá no es más grande, pero sí se ve más alto, más firme y más armado. Y muchas veces eso es exactamente lo que el glúteo necesita. Hasta este punto hablamos de pulsos electromagnéticos y Endopil, tratamientos que actúan principalmente sobre el soporte muscular. Su objetivo es mejorar precisamente la tensión del músculo, la firmeza de los tejidos y la calidad de la piel. Una vez que logramos mejorar la estructura muscular, podemos indicar en pacientes seleccionados el uso de rellenos corporales con ácido hialurónico. En este contexto, el ácido hialurónico no se utiliza como un simple relleno, sino como una herramienta de modelado estructural que permite mejorar la proyección, contorno y simetría, respetando siempre la anatomía y la biomecánica del glúteo. Este abordaje secuencial, primero soporte, luego volumen, es lo que diferencia un tratamiento improvisado de una estrategia médica bien planificada. Aquí sí hablamos de volumen real, pero de manera segura y sin entrar al quirófano. Este sí es como agregar más relleno al sofá. El hialurónico lo inyectamos en zonas específicas para mejorar la redondez, la proyección o corregir asimetrías. No se trata de exagerar, se trata de esculpir. Este tratamiento es ideal si quieres un resultado visible desde el primer día, tienes glúteos muy planos, buscas proyección inmediata para un evento, personas delgadas que no acumulan grasa, y la ventaja es reversible, algo que la cirugía no puede darnos. El ácido hialurónico corporal da volumen real, levanta, rellena zonas planas, mejora la forma y corrige asimetrías. Lo lindo es que es moldeable, como plastilina fina que acompaña el movimiento, con resultados inmediatos. Literalmente el paciente se mira al espejo y dice, wow, ahora sí, pero ojo, no es para tener un tamaño exagerado, es para dar armonía, proyección y naturalidad. Lo malo es de los tratamientos más costosos, requiere manos expertas y no es permanente. El efecto suele durar de 12 a 18 meses. Si te está sirviendo esta información, déjame un emoji en los comentarios para que yo sepa que te gustan estos videos más largos y educativos. Hasta acá hablamos de soporte, tensión y proyección. Primero activamos el músculo con pulsos electromagnéticos, luego reforzamos el sostén con Endopil y en pacientes seleccionados utilizamos ácido hialurónico para moldear volumen, contorno y forma. Pero hay algo más que define cómo se ve el glúteo en el tiempo y es la calidad del tejido que envuelve ese volumen, porque no alcanza con proyectar si la piel no acompaña, no alcanza con dar forma si el tejido no tiene la capacidad de sostenerla. Y ahí es donde entran los bioestimuladores. A diferencia del ácido hialurónico que ocupa espacio y modela, los bioestimuladores trabajan a otro nivel. No rellenan, activan, estimulan al propio organismo a producir colágeno nuevo, mejorando progresivamente la firmeza, la densidad y la calidad de la piel. En este esquema, el volumen lo aporta el ácido hialurónico, pero la durabilidad, la textura y el aspecto armónico a largo plazo lo construyen los bioestimuladores. Estas sustancias no dan volumen por sí mismas, pero hacen producir algo poderoso, tu propio colágeno. Es como reforzar y tensar la funda del sillón para que todo se vea más levantado. ¿Qué logran los bioestimuladores? Mejorar textura, piel más firme, más redondez, efecto duradero hasta 2 años dependiendo del producto y mejora de la celulitis. Los bioestimuladores no agregan algo ajeno, transforman tu propio cuerpo en la fábrica del cambio. Lo malo es que se requieren varias sesiones y el resultado no es inmediato. Notamos cambios a partir de 8 a 12 semanas. Son perfectos para glúteos planos por genética, glúteos con piel laxa, después de pérdida de peso o glúteos con buena forma pero sin firmeza. Aplicar hidroxiapatita de calcio o ácido poliláctico es como sembrar pequeñas semillitas que le dicen a tu piel: vamos a producir más colágeno y elastina, que aquí necesitamos firmeza. La versión hiperdiluida de ambos la usamos para crear un efecto lifting suave. No aportan gran volumen, pero sí reposicionan el tejido, mejorando la transición entre el glúteo y el muslo, logrando un resultado natural, progresivo y armónico. Son espectaculares para personas con flacidez leve a moderada, con glúteos que han perdido forma por pérdida de peso o que buscan un resultado natural. Con los bioestimuladores trabajamos un principio fundamental en medicina estética: estimular al propio tejido para que mejore su calidad, su firmeza y su respuesta en el tiempo. No forzamos al cuerpo a un resultado inmediato, sino que lo acompañamos a construirlo respetando sus tiempos biológicos. Pero en medicina estética no todo lo que existe es necesariamente lo que más recomiendo. No todas las técnicas que buscan tensar o levantar
logran ese equilibrio entre beneficio, duración y experiencia del paciente. Y acá quiero hablarte con total honestidad. Hay técnicas que prometen levantar, tensar y redefinir de manera inmediata, y una de ellas son los hilos tensores. Los hilos generan un efecto mecánico inicial, traccionan, estimulan colágeno y dan una sensación de firmeza. El problema no es el concepto, el problema es la relación entre el costo del tratamiento, las molestias que generan y la duración real del resultado. El glúteo es una zona donde el tejido es pesado, móvil y está sometido a fuerzas constantes, caminar, sentarse, entrenar, y eso hace que el efecto de los hilos sea limitado en el tiempo. En mi experiencia, muchas veces el estímulo no justifica la agresión del procedimiento, sobre todo cuando contamos con alternativas más nobles, más duraderas y con mejor respuesta en el tejido, como los bioestimuladores bien indicados o las combinaciones que ya te mencioné antes. Dicho esto, los hilos de ninguna manera están prohibidos o demonizados. Que esto quede muy claro. No digo que no se deban usar en glúteos, solo te cuento mi opinión desde mi experiencia. Los hilos tensores tienen indicaciones puntuales en pacientes muy bien seleccionados y con objetivos muy claros. Pero cuando hablamos de aumento, proyección, remodelación glútea real, armónica y duradera, no son mi primera elección, porque en estética médica el mejor tratamiento no es el que más impacta el primer día, sino el que mejora el tejido sin pagar un precio innecesario después. No obstante, dejemos de lado mi opinión y hablemos de cómo actúan los hilos tensores. Los hilos son como tirantes invisibles de un corset. No dan volumen, pero elevan. Se usan cuando hay caída leve, se quiere elevar el polo superior, se busca contornear sin agregar volumen. Los hilos funcionan como un anclaje que obliga a los tejidos a reorganizarse hacia arriba, generando un efecto lifting inmediato, y luego empieza el proceso biológico de colágeno. Porque sí, los hilos también estimulan la formación de colágeno por un mecanismo que ya les explicaré en otro video. Los glúteos son una escultura, pero no se esculpe con una sola herramienta, se esculpen con un plan. A ver, pensemos en ellos como si fueran un edificio. Tiene cimientos, le hace huesos, tiene columnas, le hace músculo, paredes, le hace grasa y revestimiento, le hace piel. Cualquier cambio importante, para bien o para mal, ocurre porque alguna de estas estructuras cambió. Déjame contarte algo real, sin nombres. Hace un tiempo vino una paciente que me dijo: Hailen, no quiero exagerar, solo quiero sentir que mi ropa me queda más linda. Y eso para mí resume todo. El aumento de glúteos sin cirugía no es para transformar a nadie, es para armonizar lo que ya existe. En ella combiné Endopil con ácido poliláctico. A los 3 meses ya pudimos notar unos glúteos más elevados, más redondeados y con mejora de la celulitis. Y lo mejor, una paciente feliz con un cambio natural y armónico. Y ese es el objetivo, lograr algo que acompañe tu estructura y no una pelota de fútbol debajo de tu espalda. Dato importante: No todas las técnicas funcionan igual para todas las personas. Porque un glúteo puede necesitar volumen, o firmeza, o soporte, o redefinición lateral, o músculo, o una mezcla de todo. El éxito está en la estrategia, no en un solo tratamiento. Los mejores resultados se logran cuando se evalúa la calidad de la piel, se analiza la estructura ósea, se estudia la proporción cintura-cadera, se examina la forma del glúteo y, sobre todo, se entiende el objetivo del paciente. Un tratamiento sin diagnóstico es como pretender maquillarnos a oscuras. Hablando de estrategias, pensemos en las posibles combinaciones para cada caso, porque ya sabemos que un solo tratamiento puede no ser suficiente en algunos pacientes. Si tenemos glúteos pequeños y planos, podríamos combinar relleno con ácido hialurónico más bioestimuladores. El ácido hialurónico aporta proyección y forma, mientras que los bioestimuladores mejoran la calidad del tejido que lo sostiene. Si se trata de un glúteo caído, podemos pensar en Endopil más bioestimuladores. Acá el objetivo no es agrandar, sino reafirmar, reposicionar y devolver tensión al soporte muscular. Levantamos la estructura y embellecemos la forma. Si tenemos glúteos con buena forma, pero poco tonificados, nuestro esquema podría ser pulsos electromagnéticos más Endopil. Trabajamos músculo, firmeza y definición sin agregar volumen. Es como un gimnasio intensivo sin ir al gimnasio. Si se trata de asimetrías, el tratamiento ideal podría ser un relleno con ácido hialurónico. Nos permite corregir diferencias de forma y proyección con máxima exactitud. Es la herramienta de mayor precisión para nivelar y armonizar. Si el problema es piel flácida y o celulitis, entonces podemos recurrir a la unión de bioestimuladores con HIFU.
Mejoramos la calidad, la firmeza y la estructura cutánea, porque no solo importa el sofá, también importa la funda del mismo. Ok, ya hablamos de resultados, de formas, de proyección y de planes bien pensados. Pero antes de seguir soñando con glúteos más redondos y armónicos, hay algo que no puedo ni quiero dejar por fuera, porque la estética responsable no solo muestra lo que se puede lograr, también explica qué implica y cómo se cuida la seguridad del paciente. Esta es una de las preguntas más importantes y espero que durante todo el video te hayas estado cuestionando sobre esto, porque sí, los procedimientos estéticos tienen riesgos, incluso los no quirúrgicos, y decir lo contrario sería poco serio. Ahora bien, riesgo no es sinónimo de peligro inevitable. En medicina, el riesgo se evalúa, se previene y se reduce. Cuando esos tratamientos se realizan con productos aprobados, en manos médicas entrenadas, con técnicas adecuadas y el paciente bien seleccionado, la tasa de complicaciones es baja. Primero tenemos los efectos secundarios más frecuentes. Se trata de reacciones esperables y transitorias como moretones, inflamación, sensación de tensión o sensación de molestia local y pequeños nódulos temporales con algunos tratamientos. La mayoría de estos efectos secundarios se resuelven solos en 1 o 2 semanas. Si hablamos de riesgos menos frecuentes, estos pueden incluir asimetrías, sobrecorrecciones, irregularidades transitorias y reacciones inflamatorias prolongadas. Por eso, el seguimiento médico tiene que ser parte del tratamiento. Ahora, si hablamos de riesgos graves, son poco frecuentes, pero existen y casi siempre se asocian a productos no aprobados, técnicas mal indicadas, volúmenes excesivos o procedimientos realizados por personas sin formación médica adecuada. Dicho de manera simple, el problema no es el tratamiento, es cómo, con qué, quién lo hace y en quién se hace. Por eso la valoración médica previa es clave. Es que no todos los glúteos son candidatos a todo y no todo lo que se ve en redes sociales es seguro, aunque no sea cirugía. El verdadero tratamiento seguro no es el que promete más, es el que respeta la anatomía, la biomecánica y los límites del cuerpo. Corazón, si hay algo que no expliqué con claridad, déjamelo saber en los comentarios y si todo se entendió, también házmelo saber. Tu respuesta es muy importante porque me ayuda a darte contenido que realmente sea de calidad. Y si este video te ayudó, no olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido estético real, honesto y basado en ciencia, porque una medicina estética empática e informada es posible. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. El aumento de glúteos sin cirugía no es magia. Es ciencia, técnica, análisis y estrategia. Y cuando todo eso se combina, el cuerpo responde, se suaviza, se redondea, se proyecta, se convierte en su mejor versión sin perder naturalidad. La estética no tiene que ver con querer ser alguien más, sino con sentirse cómodo o cómoda con uno mismo. Y si lo que buscas es más forma, más proyección o un glúteo más definido, existen caminos que no incluyen cirugía, pero sí requieren paciencia, expectativas reales y profesionales idóneos. Por favor, no olvides que los glúteos no definen ni tu valor ni tu belleza. No te compares con estándares irreales de las redes sociales. Si eliges hacerte un tratamiento, que sea porque quieres sentirte mejor con vos mismo, no para parecer otra persona. Si estás pensando en hacer algo por tus glúteos, pregunta, infórmate y sobre todo elige un profesional que te escuche, te evalúe y te acompañe, porque el mejor tratamiento no es el que está de moda, sino el que está pensado para ti. Si este video te ayuda a entender mejor tus opciones, regálame un like y suscríbete para que YouTube me permita seguir compartiendo esta información. Recuerda que suscribirte es totalmente gratis. Mi corazón, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. Escríbeme en los comentarios sobre qué tratamiento te gustaría que hablemos en próximos videos. Fue un placer preparar este contenido para ti. Tú y yo nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir aprendiendo a cuidarnos desde la ciencia y el amor propio. Chao, chao.